Mira, con ustedes habíamos quedado la semana pasada que habíamos recibido igual ciencias sociales acerca de las necesidades para el desarrollo humano. ¿Se acuerdan? Ya habíamos visto del transporte, de los servicios públicos, también de las discapacidades y cómo han participado en los deportes, ¿verdad? Pues vamos a continuar con ese tema. Ahora, eh, ampliando un poquito de qué significa el buen vivir. ¿Qué significa el buen vivir? Para usted, Marco, ¿qué significa el buen vivir? Eh, Comer sano, tener buena salud, eh, hacer ejercicios, el buen vivir. Para usted, Eliana, ¿qué significa o qué entiende usted por el buen vivir? Una buena salud, armonía familiar, con todas las personas que nos rodean, en el medio que vivimos. Es Ya, buen vivir. vivir en una vida de armonía y equilibrio, dice Marco y Eliana, ¿no? Pero se refieren a su entorno, ¿qué se puede decir? Tal vez sentimental y a su entorno como deseo de un buen vivir, ¿no? De vivir en paz, de vivir con salud, pero, eh, ¿qué se podría decir? De la forma en que el gobierno, en forma gubernamental, ¿qué significa para usted un buen vivir? Fausto, de la forma en que el gobierno, ¿qué nos puede dar o como país, qué nos puede dar para tener un buen vivir? Dicen buenos días. Claro, pienso que luego las leyes, que los gobiernos de turno y todo deberían darnos garantías a todos los seres humanos para poder trabajar, para poder llegar a tener una economía sustentable, para poder cumplir con nuestras obligaciones. Entonces es lo que de pronto sí nos hace falta, pero algún rato ojalá se den. Eso es mi Un buen pensamiento. vivir, ¿no? Lo que nos... Sí. Para Jenny, gubernamentalmente o el país nos ofrece, ¿qué nos puede usted decir acerca o qué ha recibido para tener un buen vivir? Listen, para mí sería lo que dijo el compañero, que el gobierno se preocupara también por las personas, hiciera algo a las personas que tienen su trabajo, les asegurara, tuvieran su seguro de vida, eso y de lo que ofrece, pues nunca cumple y nos tiene ahí mal a todo el pueblo. Estamos ahora con una gran inconformidad respecto a eso, ¿verdad? No creo que todos en sí, en ese sentido, estamos con una inconformidad de lo que el gobierno nos ofrece para un buen vivir. Pero vamos a ver qué nos dice el texto acerca de un buen vivir. Vamos con Eliana, ayúdeme Eliana con la lectura. ¿Me escuchó Eliana? No le hice, no la escuché ahorita. Ayúdeme con la lectura, por favor. Perdón. El concepto del buen vivir. El buen vivir, Sumak Ka- Kawasai, Suma Kawasai, causai, suma Sumak causai, Kausai y en Quichua. quichua. Así se dice el buen vivir, suma causai. Sumak Kausai. Es un concepto ancestral, originario de los pueblos andinos, y se refiere a la noción de vivir a plenitud. Este concepto es más, este concepto va más allá de satisfacer las necesidades básicas, como trabajo, alimentación, educación y vivienda. Implica el anhelo de todos los seres humanos de ser felices
¿Cómo se logra esto? Según la visión andina, alcanzando la armonía y el equilibrio en 4 dimensiones fundamentales. La relación con uno mismo, la relación con los demás, prójimo y comunidad, la relación con la naturaleza y la relación con la esencia o fuente de vida. Para lograr el buen vivir es importante conocer las raíces históricas y culturales, sentirnos orgullosos de lo que somos, saber de dónde venimos y a dónde vamos, respetar a la naturaleza como un ser vivo, ir allá de los horizontes de la familia y proyectarse a la comunidad, reconocer la diversidad, pero fomentar la igualdad, respetar los valores. Existen las siguientes 2 concepciones respecto al buen vivir. Buen vivir es sinónimo de ganar bien, tener, comprar, poder, pagar, consumir, producir. Gracias, Eliana. Miren este concepto que nos dan del buen vivir, ¿no? No solo se refiere, como al principio hablábamos y uno de sus compañeros se refería a tener salud, vivir en paz, vivir en armonía, y otros compañeros decían, lo que el gobierno nos ofrece no nos da un buen vivir, ¿no? Pero ¿qué abarca toda esta palabra? Las dos, los dos conceptos, tanto como vivir en armonía y tanto lo que el gobierno nos ofrece, porque recordemos que somos un país democrático con gobernantes que están a cargo de, de la salud, de la alimentación, de la vivienda, del trabajo, ¿verdad? Entonces, un buen vivir no solo implica tener una alimentación, sino también venir, conocer de dónde venimos, respetar la naturaleza, conocer la diversidad, respetar los valores. ¿Qué valores nos han enseñado nuestros antepasados, verdad? Entonces, un buen vivir, conocido, como dicen en Quichua, Sumaucaisa, y esto está en la Constitución. Esta partecita del buen vivir está en la Constitución de la República. No recuerdo exactamente en qué sección está, pero y ahí nos dan eh, algunos artículos de los que nosotros como ecuatorianos, como ciudadanos, tenemos derecho. Entonces, un buen vivir depende de qué? Alimentación, salud, trabajo, educación y vivienda. Un buen vivir también significa tener, respetar a la naturaleza, conocer nuestras raíces. Por ejemplo, cuando nos vamos a este tema de conocer nuestras raíces, ¿ustedes se han preguntado de dónde descendemos? ¿Les han preguntado a sus abuelitos y sus abuelitos a sus abuelitos? ¿Alguna vez les ha causado curiosidad saber de dónde venimos? Por ejemplo, mi mamá es colombiana, y pura colombiana, colombiana nativa se podría decir, ¿no? Pero como en ese entonces, cuando ella era niña, había la guerrilla, migraron al Ecuador y mi mamá ahora tiene una ciudadanía ecuatoriana, pero yo conozco que desciendo de ahí, de parte de mi mamá, pero de parte de mi papá, creo que en algún momento sí tuve raíces indígenas, sí tengo raíces indígenas de parte de mi papá, ya que sus antepasados, por ejemplo, mi abuelito, el papá de su abuelito, vivían en esas tierras nativas. Por ejemplo, Fausto, usted tal vez se ha preguntado eso, ¿cuáles son mis raíces? En todo caso, yo Sí, soy mestiza porque, eh, y digo esto porque mi abuelito y mi papá son de Ibarra, eh, de un barrio, de una parroquia que se llama Caranqui. Y no sé si ustedes han escuchado, ahí hay estas piscinas donde supuestamente eh, era uno de las sedes de Atahualpa. Entonces, yo me remonto me imagino, hace años atrás y digo, tal vez alguno de mis parientes, de mis abuelitos descienden de ahí porque
toda su vida han vivido ahí, de parte de mi papá, ¿no? Y de parte de mi mamá, no conozco mucho, como tuvo una infancia un poquito dura, que tuvo que emigrar, solo sé que tengo raíces colombianas de parte de ellas. Entonces, ahí en mi caso hubo una mezcla. Pero ¿qué nos puede decir usted, Fausto? Sí, Licen, yo soy una persona muy interesada de mis raíces. De hecho, he estado pues, tratando de buscar información de dónde vengo. He llegado hasta mi bisabuelo, que soy de la provincia de Cotopaxi, de la provincia de la Tacunga, Mulaló. Entonces, por mi apellido me ha estado guiando porque somos pocos en ese pueblo de mi apellido Licto. Hemos investigado lo poquito que he podido. Creo que de Riobamba, allá hay un barrio, un pueblo que se llama Licto. Me imagino que de ahí migraron a mi tierra, que es Mulaló, y me imagino que de ahí nacimos nosotros, pero sí me interesan muchísimo mis raíces y me enorgullezco mucho de tener las raíces mestizas que tengo, porque eso me hace saber de dónde vengo y hacia dónde voy. Eso es. Bueno, y un dato curioso mío, el año pasado fallecieron los abuelitos de mi esposo, ¿no? Y un tío de él tiene esta curiosidad, ¿no? Y entonces él antes de que fallezca el abuelito, le preguntaba y era un señor que de memoria se acordaba hasta el último detalle. Para que sí, a sus 90 años el señor era muy, muy cuerdo, como decimos nosotros, ¿no? Y llega la casualidad que ellos también son de Ibarra, llega la casualidad que haciendo este árbol genealógico, ¿no? De los antepasados y los antepasados, en algún momento de alguna generación, los familiares de mi esposo llegan a ser primos hermanos de mi familia, en algún momento, en alguna de las generaciones. Y eso es comprobado porque tal vez la abuelita de mi esposo lleva el apellido que tenía mi abuelito. Entonces, en algún momento, en alguna generación, los parientes de mi esposo llegan a hacer, o sea, creo que si en algún momento nos llegan a hacer un examen de ADN, vamos a tener un poquito de consanguinidad familiar, ¿no? Entonces, qué curioso esto, porque los abuelitos también de mi esposo son de Ibarra y el tío de mi esposo había hecho este árbol genealógico antes de que sus abuelitos fallezcan. Y llega la casualidad de que en algún momento la familia de él, o mi familia de parte de mi papá, son primos, o sea, o fueron hermanos o fueron primos de hermanos en algún momento. Entonces, qué chiquita esa parte cuando ya, antes de que la ciudad se esparza así como antes, ¿no? Pero sí también, ¿quién más nos puede contar algo acerca de sus raíces? Tal vez algún dato curioso que tengan entre ustedes. Por ejemplo, Tatiana, ¿te has preguntado de dónde vienes? ¿Cuáles son tus raíces o tus culturas? Eh, yo, profe, o sea, mi mami es de Los Ríos, de un pueblo que se llama Puerto Pechicha. De ahí es mi mamá. Entonces, bueno, mi papá no sé de dónde será. O sea, me han comentado que es de Ambato, pero es lo único que sé. Solo por parte de mi mamá. Y los papás de mi mami igual eran de ahí del pueblito que se llama Puerto Pechicha. Los abuelitos de o sea, los papás de mi abuelita eran de Vinces. De ahí ya. O sea, bien, tú desciendes de una generación de la costa, ¿no? Entonces, se podría decir, entre comillas, nativos de este sector de donde Tatiana nos comenta. Entonces, pregúntese usted, ¿de dónde venimos? ¿De dónde eran los abuelitos de mis abuelitos? ¿De dónde eran? O tal vez las típicas historias que nos sabían contar, tal vez, por ejemplo, de mi lado también, mi abuelita era quiteña, pura quiteña, 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 de esos que se ponían, su papá era de ese que se ponía los gorros y salía con su bastón, o sea, una mezcla de culturas, ¿verdad? El summa causae, el bienestar y la plenitud no se asocian ni con la pobreza ni con la riqueza. El aspecto económico no es lo prioritario, involucra vivir en comunidad,
eliminar el prejuicio y la explotación, respetar la naturaleza y favorecer el sentido puro de la solidaridad. El concepto del buen vivir, o summa causae, fue adoptado por toda la población en la Constitución del 2008. Es un derecho de todos los ecuatorianos. Procurarlo es una obligación del Estado. El summa causae significa mejorar la calidad de vida de la población, tomando en cuenta los derechos humanos como uno de los ejes principales. Lo que les decía anteriormente, esta palabrita summa causae significa buen vivir y está establecido en la Constitución. Objetivos nacionales para el buen vivir. Entre el 2013 y el 2017, el plan del buen vivir contempla 12 objetivos. Vamos con Jenny. ¿Cuáles son los 12 objetivos? Consolidar el Estado democrático y la construcción del poder popular. Auspiciar la igualdad, la cohesión, la inclusión y la equidad social y territorial en la diversidad. Mejorar la calidad de vida de la población. Fortalecer las capacidades y potenciales de la ciudadanía. Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad. Consolidar la transformación de la justicia y fortalecer la seguridad integral, en estricto respeto a los derechos humanos. Garantizar los derechos de la naturaleza. Consolidar el sistema económico, social y solidario de forma sostenible. Garantizar el trabajo digno en todas sus formas. Impulsar la transformación de matriz productiva. Asegurar la soberanía y eficiencia de los sectores estratégicos para la transformación industrial y tecnológica. Garantizar la soberanía y la paz. Profundizar la inserción estratégica en el mundo y la integración latinoamericana. Gracias, Jenny. El gobierno, entre el 2013 y el 2017, ha planteado estos 12 objetivos como los más fundamentales, más principales, para que el ecuatoriano, la sociedad ecuatoriana, tenga un buen vivir. Entre ellos, ¿cuál les pareció a ustedes el más, o dos, cuáles son los más importantes o los que usted piense que son como que los más importantes o que uno está sobre el otro? Por ejemplo, esto de construir los espacios, en número 5, construir los espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las identidades diversas, la plurinacionalidad e interculturalidad. ¿Saben lo que es plurinacionalidad e interculturalidad? Parecen dos palabras iguales, ¿verdad? Pero no, no lo son. Plurinacionalidad se refiere a que, por ejemplo, las culturas que existen aquí en el Ecuador, más que todas esas culturas nativas como son las de la Amazonía, que todavía no llega tanto la tecnología o esta migración para que exista el mestizaje ya todavía. Por ejemplo, Shuar, los Ashuar, son comunidades, son culturas plurinacionales. Mientras que la interculturalidad quiere decir la cultura que nosotros tenemos, ya de una forma un poquito más general, mientras que la plurinacional es un poquito más específico. Cuando se realizó la Constitución del 2008, había un poquito de cierta controversia al mencionarse esta palabra de plurinacionalidad. ¿Por qué? Podría suceder que
yo qué sé, estos pueblos nativos se rebelan. Y en la Constitución dice que son plurinacionales. Quiere decir que ellos podrían hacer entre comillas, una mini nación de su territorio, una mini nación, o sea, ya sería como un país chiquito, ¿no? Y esto es lo que causaba controversia en esta palabra, porque decían, ¿y si ellos se rebelan? Van a ser mini naciones, van a ser mini países con su propio gobernante, con sus propias leyes, con su propia cultura, aunque eso también está incluido en la Constitución, por eso existe la ley indígena y la ley del Ecuador no puede intervenir en eso, por estas palabritas que la Constitución establece, que la Constitución es la máxima ley que existe en el Ecuador. Vamos a continuar. La recreación. Repasa lo que aprendiste. La recreación es una necesidad fundamental. Aporta beneficios en el desarrollo integral de los seres humanos y permite mejorar su calidad de vida. Se refiere a la recreación como por ejemplo deportes, como por ejemplo salidas, aportes turísticos. Todo eso se refiere a la recreación, ¿no? Porque acá abajo dice, depende de gustos, intereses, edad, lugar donde se vive, recursos económicos y tiempo. Gladys, ¿cuál es su recreación? Mis alumnos están dormidos el día de hoy. Marco, ¿cuál es su recreación? ¿Qué se recrea? Perdón, dice. ¿Cuál es su recreo? Uy, están todos dormidos. No, no, sí, es que estaba aquí. La recreación, ¿cuál es su gusto? ¿En qué usted se recrea? ¿En qué usted se Ya. recrea? Porque ¿Sabe dice qué? que uno de los puntos para tener un buen vivir es la recreación. Entonces, ¿cuál es su recreación? Verá, mi recreación es haciendo deporte. Salgo en la mañana a hacer un poco de bailoterapia, caminar, a jugar fútbol en el fin de semana, conducir. Esa es mi recreación. Le gusta, son sus gustos, sus intereses, ¿no? También depende del lugar donde vive. Por ejemplo, Marco dice, jugamos fútbol o hago bailoterapia y ese tipo de cosas, ¿no? El fútbol es una pasión muy común en todos los sectores. ¿Pertenece a un grupo, a un equipo de fútbol, Marco, de esos que saben barriales? Sí, listen, tengo un equipo de fútbol con mis hijos. Barriales, ya. Pucha, eso Ajá. ya no veo desde hace tiempos yo un fútbol barrial. Cuando estaba Oh, en el colegio, habíamos, cordialmente invitada, licenciada. En el Tingo nomás vivo. en el Tingo, ¿usted es del Tingo? Vivo en el Tingo. Ay, ya, yo vivía en el Valle. Entonces sí, todos esos sectores sí se da para eso. Ahora vivo en el norte. Aquí no se da tanto. Ah, Bueno, ya, sí, pues. uno que otro, pero ya como que ya no le hacen mucho a eso por aquí. Eh, El baile, cada región tiene sus propios ritmos, los cuales se han popularizado y gracias a su difusión son practicados por todos los sectores sociales. A ver, ¿cuántos estamos? Estamos 7. Cada uno me va a decir cuál es su ritmo favorito de baile, porque, o no me va a decir, a mí no me gusta el baile, porque no le gusta el baile, pero le puede gustar el rock, o no le gusta el baile, pero puede gustar la música clásica. Entonces, a ver, Fausto, ¿cuál es su ritmo favorito? Para mí la cumbia, ¿Le gusta la cumbia? bailar la cumbia, para bailar. Para bailar. Sí, está bien. Marco, ¿cuál es su ritmo para bailar o la música preferida? Le cuento, dicen que yo escucho de todo y bailo de todo, la verdad. Lo que no me gusta, le voy a decir mejor, lo que no me gusta es el reggaetón. Eso no me gusta. ¿El reggaetón o el perreo? Porque ahora ya hay otro género un poco más, Esas,
Esas Más dos de, clases de música no me gustan. No, no no me perrea, no perrea Marco. Bueno, No, no. Eliana, Peor el perreo sucio. perreo sucio. Eliana, ¿cuál es su ritmo preferido o cuál música a usted le gusta bailar? Sí, comparto también con el compañero. A mí me gusta bailar de todo un poco. De todo un poco. Dependiendo la fiestita también. Más movida está, más bailamos. Más buena está, diga. Jenny, ¿están Listen, a dormidas? mí también me gusta bailar de todo. Y como Sí, dijo el yo creo. compañero, a mí poco me gusta es ese perreo sucio que le llaman. Ese sí no me gusta. Del resto de todo. Gladys, ¿qué nos cuenta usted? Una música para bailar sería la salsa, dice. Le gusta mucho la salsa. Edwin, Bueno, Licen, a mí lo que me gusta, de igual como dijeron los compañeros, de todo tipo de música. Pero en especial para bailar lo que me gusta es la música nacional. Soy bien chichero, Licen. chicha, ya está Chicha. pegando bastante ahora de nuevo la chicha. Tatiana, ¿qué nos cuenta usted? A mí, Lizzy, me gusta escuchar el reggaetón y para bailar la cumbia. Y reggaetón también. Ya, ¿no? Entonces cada uno, esto también incluye dentro de la recreación, ¿no? Porque muchas de las veces el bailar o escuchar música cambia también nuestro ánimo, nuestros sentimientos, a veces también se ven reflejados a través de la música, ¿no? El andinismo y el excursionismo. En el país tenemos una naturaleza privilegiada en las que se puede practicar sin tener que recorrer grandes distancias. Yo había visto un reportaje y decía, ¿no? Que como el Ecuador es un país tan pequeño, nosotros como ecuatorianos tenemos el privilegio primero de qué? De tener varios climas, variedad de climas en el que usted puede sentirse cómodo. Y esto de pasar costa, sierra, Amazonía, hicieron un reto, recuerdo en ese documental, que en un día pasaron desde la Amazonía hasta la costa. Entonces, el Ecuador tiene mucha gran variedad de lugares turísticos, climas, que, que cada vez se hacen más turísticos, ¿no? Entonces, privilegiados por ese lado. Ciclismo, competencias y deportes de aventura. Cada vez son más las personas de las edades que se movilizan y pasean en bicicleta. Compiten en carreteras, tanto de ciudad como de montaña, y participan en deportes de aventura como el rafting o el parapente. ¿Qué deporte practican ahora? Fausto, ¿qué deporte practica? Me gusta el fútbol y el vóley, practico los dos deportes. Marco, usted me dijo el fútbol, ¿no? El fútbol y la bailoterapia en todo caso. También sí es un deporte, una distracción. Eliana, Si dormir cuenta como deporte, no, mentira. No me gusta el fútbol. Dice. también hay barriales de mujeres, ¿verdad? También hay barriales de mujeres. ¿Le hace eso o no? ¿O solo así familiarmente? Cuando hacen, por ejemplo, en la escuelita de mis hijas, entonces ahí también saben, Participa. sí, sí, ahí sabemos en el campeonato. Jenny, ¿qué deporte practica? Igual, fútbol. Eso es mi deporte. Gladys, Fútbol, dice. Edwin, El fútbol y el vóley, Licen. Tatiana, ¿tú qué deporte practicas? Y yo deporte no lo hice, pero sí tengo una caminadora aquí en la casa y hago todas las tardes. O sea, me pongo a trotar, caminar, trotar, caminar. Ya. Yo no practico deporte por el momento, pero si usted me dice, vamos, hagamos, juguemos fútbol, juguemos básquet, vamos a trotar, vamos a caminar, vamos a hacer bicicleta, yo lo hago. Los aeróbicos, la natación, la bailoterapia, los pilates, la gimnasia se han convertido en actividades que también están al alcance de todas las clases sociales.
Chicos, hasta ahí nos vamos a quedar. Nos conectamos enseguida para la siguiente hora porque tengo que darles unas indicaciones.